En el siguiente video quería hablarles un poco de un capítulo de esta obra que me parece bastante interesante. Esta obra se llama Un pueblo que ríe y el autor es Francisco Piria. Y bueno, de la página 60 en adelante de esta obra, Piria empieza a hablar que a veces ciertas personas te saludan de una cierta forma y bueno, que esa persona que te saluda de esa cierta forma es en realidad un masón. Y él empieza a hablar de lo que él vivió dentro de la masonería. Y me parece sumamente interesante ese capítulo. Por ejemplo, ¿cómo se refiere a la masonería? O sea, dice que básicamente es una farsa. Vean las propias palabras de Piria. Vamos a la página 60, que es cuando empieza a hablar. Dice, por ejemplo, dice, ¿qué tiene que ver la masonería con el bombo y la farsa? Observará el lector, se pregunta Piria. Dice, mucho. Pues son una farsa ridícula y tontos todos sus aparatos de espantaniños. Y aquí cita un montón de casos entonces de gente poco ética que integra la masonería. Dice, estaría por afirmar, por ejemplo, aquí dice que si no todos, casi todos los pillos son masones. Y en esta obra Piria hace una anécdota que me parece sumamente interesante, en el cual una mujer golpea desesperada en la logia y pide ayuda, que había muerto el marido y bueno, que tenía un montón de hijos a cargo y que no sabía cómo alimentarlos. Y bueno, la gente encargada ahí de la logia le pregunta si su esposo era masón y ella le dice que no. Entonces la logia resuelve no ayudarla. También aquí habla, por ejemplo, Piria de gente que ingresa a la masonería de muy poca ética, incluso cita lo que ocurrió con esa persona. Y hay una anécdota más que me parece sumamente interesante y reveladora, en la cual Piria está reunido ahí en la logia y le piden que adelante un montón de cuotas, porque como sabemos las logias masónicas se financian, cada miembro aporta un cierto dinero, está obligado a aportar cierto dinero. Y bueno, Piria le dice que no va a aportar ese dinero porque no me acuerdo cuántos meses le pedían que adelantara, pero le dice, ponerle si eran 6 meses, le dice, en 6 meses la caja va a estar igual. Y le explican a la logia que no, porque lo que tienen pensado hacer es reclutar mucha más gente, venderle esa idea de conocimiento trascendental, etcétera, etcétera, y de esa forma cobrar nuevas cuotas y que la caja entonces ya no dé números negativos. Esa era la solución mágica entonces que le decían a Piria en la logia. Pero Piria, según lo que nos cuenta él, decide no aportar más dinero a la logia y bueno, supuestamente se retira de la logia. Eso es lo que nos cuenta entonces en esta obra. Hay otra anécdota interesante en este libro, por ejemplo, cuando estaban reunidos en la logia, estaban todos reunidos en la logia, estaban de chupandina, diré a Piria, estaban todos comiendo, y un vecino se equivoca e ingresa en el Salón de los Pasos Perdidos, donde estaban comiendo ellos. Es interesante el nombre del Salón de los Pasos Perdidos, como el Palacio Legislativo. Ese nombre en el Palacio Legislativo no porque sí, sino que tiene claras connotaciones masónicas, porque el Palacio Legislativo es en realidad un palacio masónico. Y bueno, esta persona se equivoca, en vez de ingresar a su casa, porque vivía al lado de la logia, en vez de ingresar a su casa, ingresa a la logia y se los encuentra a todos entonces con los delantales masónicos, etcétera, y estaban comiendo, ¿no? Y esta persona dice que no iba a revelar nada, pero en realidad no estaba pasando nada porque estaban de comilona. Y me parece una anécdota bastante graciosa que cuenta Piria en este libro. Como conclusión a todo esto, Piria fue parte de la masonería y en esa anécdota, por ejemplo, que cuenta de la mujer que pide ayuda y que la logia le dijo que no, Piria tenía una gran fortuna. Si él hubiera querido, la podría haber ayudado sin ningún tipo de problema, pero él no dice nada en esta obra que ayudó a la mujer. O sea, era parte de lo mismo. Si bien critica un poco a la masonería, Piria era parte de lo mismo, porque a la mujer que pedía ayuda, que tenía hijos a cargo, que había muerto el marido, si él hubiera querido ayudarla, la podía haber ayudado, y sin embargo en esta obra no dice nada que la ayudó. O sea que él era parte de esa misma institución corrupta que él mismo entonces está criticando. Por último, quería dejarles una frase de Piria que me parece sumamente interesante, que nos dice: ¿cuántos individuos conozco yo que son capaces de despojar a un muerto y van a la iglesia a darse puñetazos en el pecho, creyendo descargar al sí el peso de sus infamias para cometer otras peores? Y lo que digo de estos, digo también de muchos que son masones. Como podemos ver entonces, Piria formó parte de la masonería, si bien nos dicen que él posteriormente se fue. Yo creo que la gran fortuna que acuñó Piria se debe en realidad a que formó parte de esta institución. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.